subo sus notas de práctica, ¿sí? Las notas de práctica felizmente están bien, ¿ya? Las de teoría. Sí. Medias. Lo importante es que salga. Solo necesitan aprobar la teoría práctica, ¿verdad? El promedio. Eso es promedio. Ya, entonces un 20 en la última fase como para que ya no dependan de la teoría. Ya. Entonces vamos a orientarlo a eso, ¿sí? Entonces lo primero, cuando tengamos esto, es primero saber diferenciar una patología de otra, ¿sí? Entonces en el cuadro clínico, en un paciente, hay que saber diferenciar de una de otra porque el tratamiento va a ser muy diferente entre una y otra. Entonces, la urticaria, por la zona de afectación que es la dermis superficial, ¿ya? La urticaria afecta la dermis superficial. Entonces, debido a esa zona de dermis superficial, es que se provoca el signo, digamos, característico que son los sabones, ¿sí? Los sabones, esas elevaciones en la piel, ¿no? También por la zona de las terminaciones nerviosas es que se da el prurito intenso y el enrojecimiento, ¿no? Entonces, los signos característicos de la urticaria van a ser los sabones, el enrojecimiento y el prurito, ¿sí? Y el prurito. Ah, va a salir en el video. No voy a salir. Por favor. No se fijen. Hagan un TikTok con ese video. ¿Ya? Entonces, esas son clínicamente las características de la urticaria, ¿sí? Entonces, para diferenciarlo del angioedema, en el cual en el angioedema la afectación es en la dermis profunda y en el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Por tanto, debido a esa zona de afectación, en que generalmente no disponemos de nociceptores para prurito, pues el signo característico va a ser la tumefacción, ¿sí? La tumefacción. Y puede estar acompañado de dolor, puede ser doloroso en algunos casos, ¿sí? En el caso de la urticaria, pues tenemos la causa alérgica, ¿no? Comúnmente, ¿sí? Que puede ser a un alimento, puede ser a un fármaco, puede ser a algo en el ambiente, a algo que entra en contacto con nuestra piel, etc. Hay diferentes alérgenos, ¿sí? Y desencadenan, como ya hemos visto, hay 4 tipos de reacciones alérgicas, está mediado por diferentes componentes. Estamos en tercera fase. Flor, por gusto leen eso, ¿ya? Entonces, no se enfoquen en eso porque clínicamente es un examen de terapéutica, ¿no? No te van a decir cuál es el tipo de la célula que interviene en las reacciones de hipersensibilidad tipo 3, ¿no? O sea, eso es para inmuno, no para nuestro curso que estamos llevando, ¿no? Entonces, aprender eso, si no, inclusive ni siquiera la clínica es importante, pero ¿por qué sí es importante que aprendan para esto la clínica? Porque el caso clínico tienes que identificar qué diagnóstico es para dar una terapéutica apropiada, ¿no? Entonces, así yo diferencio clínicamente, ¿sí? Ahora, la anafilaxia, ¿qué es la anafilaxia? Es cualquiera de los dos anteriores, ya sea una urticaria o ya sea un angioedema, pero que desarrolla síntomas sistémicos. Entonces, si en el caso clínico de un paciente les ponen, por ejemplo, paciente de 25 años que después de comer chupe de camarones empieza a desarrollar prurito en el antebrazo, el tronco, con enrojecimiento y presencia de abonos. ¿Ya? ¿Hasta ahí qué es? Urticaria, ¿sí? Pero si les ponen en el cuadro clínico que el paciente empieza a tener sibilantes, eso ya es anafilaxia. ¿Por qué? Porque se vuelve algo sistémico, ya no localizado a piel. Si en el cuadro clínico del mismo caso les dicen bien, tiene diarrea, no piensen de que es intoxicado con el camarón, es alergia. La alergia a nivel digestivo se manifiesta con diarrea.
¿ya? Se manifiesta con diarrea. Se manifiesta también con dolor abdominal, ¿ya? Entonces, cuando cualquiera de estas dos reacciones, ya sea el angioedema o ya sea la urticaria, sale de la piel, automáticamente se vuelve anafilaxia, ¿ya? Se vuelve anafilaxia. Y cuando a esa anafilaxia ustedes le agregan un compromiso hemodinámico, o sea, hipotensión arterial, se vuelve un shock anafiláctico. Se vuelve un shock anafiláctico. Y el shock anafiláctico, ¿qué tipo de shock es? Distributivo, ¿no? Es un tipo de shock distributivo. ¿Junto con quién más es distributivo? Séptico y neurogénico, ¿sí? Del típico el traumatismo vertebromedular que ya vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, y la característica, digamos, hemodinámica de este shock, ¿ya? Es que todo lo tiene abajo. Gasto cardíaco bajo, resistencia vasculares periféricas bajas, presión venosa central bajo, diferencia de la saturación venosa baja. O sea, todos los componentes hemodinámicos que nos ayudan a diferenciar entre un shock y otro, todos esos componentes que los acabo de mencionar ahorita, nos ayudan a diferenciar entre un tipo de shock y otro, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son? Les vuelvo a repetir, ¿ya? Resistencia vascular periférica, gasto cardíaco, presión venosa central y diferencia en la saturación venosa de oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué es importante, por ejemplo? ¿Por qué clínicamente es trascendente que yo aprenda esto? Porque puede haber una condición clínica en la cual, digamos, tú tienes un paciente con una sepsis de foco pulmonar, ¿ya? Tienes una sepsis de foco pulmonar. A esta sepsis de foco pulmonar, porque se te complicó mucho y tú sospechas de que es una neumonía intrahospitalaria y sospechas de gram positivos, le agregas vancomicina, ¿ya? Y de pronto el paciente hace shock. Y luego tú te preguntas, ¿y este shock será séptico o será anafiláctico por la vancomicina? Podría estar los dos. ¿Cuál es el que predomina? El tratamiento va a ser diferente, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué, doctor? El séptico, si está hipotenso, le voy a tener que dar noradrenalina. En cambio, en el otro le voy a tener que dar adrenalina, ¿ya? Entonces, es diferente. ¿Cómo lo diferencio? Por ejemplo, que el shock séptico, en primeras instancias, tiene resistencia vascular periférica elevada. En cambio, el otro tiene resistencia vascular periférica baja, y es una característica del shock anafiláctico, que todo lo tiene abajo. Todo lo tiene abajo, ¿ya? Entonces, clínicamente, ustedes miren en el examen, ¿sí? Si tiene compromiso sistémico, con presión arterial normal, o no les mencionan la presión arterial, ¿qué es? Anafilaxia, ¿sí? Si solo les mencionan componente dérmico, prurito, o componente alérgico, que podría ser rinorrea, que podría ser lagrimeo, ¿sí? Es simplemente localizado, alérgico, urticaria. Si les dicen aumento de volumen en párpado, aumento de volumen en labios, aumento de volumen en zona genital, aumento de volumen en extremidades, eso es angioedema, ¿sí? Sería muy salvaje, pero por si acaso, preguntarles la diferencia entre tratamiento entre angioedema alérgico y angioedema no alérgico, ¿ya? Sería muy difícil que les pregunten eso, pero por ahí va. Entonces, la diferencia entre uno y en otro es que el alérgico está mediado por histamina y el no alérgico está mediado por bradiquinina. El alérgico es adquirido y el no alérgico es congénito. Es por una alteración ya genética que me predispone al desarrollo de alergias, ¿sí?
Ya, tenemos dos tipos, ¿sí? En cuanto al angioedema, el angioedema alérgico y el angioedema no alérgico, ¿sí? Como les dije, el angioedema alérgico está mediado por histamina, ¿sí? Y el angioedema no alérgico está mediado por bradiquinina, ¿sí? El alérgico es adquirido, eso quiere decir, tiene que haber una exposición de un alérgeno para que me desencadene el cuadro. En cambio, en el no alérgico, el que es congénito, cualquier cosa puede activar. Cambio de humor, de la nada aparece el angioedema, ¿no? De la persona que te va tranquila por la vida y de pronto se hincha, ¿no? Y te dicen, no, ya ese es mi angioedema, ¿no? Personas que ese angioedema lo tienen de manera congénita, ¿sí? Otra diferencia más, el angioedema alérgico es agudo, aparece rápidamente. En cambio, el otro va poco a poco, días inclusive de evolución, de aumento de volumen, ¿sí? Otra diferencia, el angioedema alérgico, obviamente, como es mediado por histamina, ¿cuál será el tratamiento? Antihistamínicos, ¿no? En cambio, el no alérgico no tienen utilidad los antihistamínicos, no tienen ninguna utilidad. ¿Qué se da, doctor? Entonces, en esos casos, podemos utilizar corticoides a dosis bajas o danazol. DANAZOL. Es un antiandrogénico, ¿sí? Con respuestas irregulares, ¿no? Algunos les va bien, otros no tan bien, ¿ya? Por si acaso sépanlo, quizás sería muy difícil para que les pregunten algo así, es porque es un tema un poquito más complejo, pero por si acaso, ¿sí? Entonces, ya una vez que ustedes han definido cada uno de estos cuadros clínicos, ¿qué tenemos que definir? ¿Qué tratamiento brindar? ¿Sí? Y en la urticaria sencilla, esa urticaria que a ti alguna vez te ha dado por comprarte aretes que no son de oro, ¿no? O utilizar ropa que no es 100% de algodón, ¿no? Cosas así, que es sencilla, no te provoca ninguna afectación. ¿Qué utilizas? Antihistamínicos, ¿sí? Antihistamínicos endovenosos, ¿no es cierto? No, orales, ¿ya? Entonces, chicos, si les ponen una pregunta, que les dicen, no, paciente que luego de utilizar un producto de limpieza se le desarrolla un cuadro de escozor en mano, con presencia de abones en mano, no te dice nada más, o sea que no haya nada más que eso en mano, es algo leve. Y ¿cuál es el tratamiento, ya? Y te ponen dexametasona endovenosa, hidrocortisona endovenosa, con dosis exactas, ¿no? Y de pronto te ponen fexofenadina, que tú nunca habías escuchado, vía oral. Así no sepas qué demonios es, marca, porque es vía oral. Y el tratamiento para eso es vía oral, ¿ya? Si te ponen múltiples alternativas, ¿ya? Unas te dicen 30 días, otra te pone 20 días, otra te pone 15 días, y son cosas que tienen mucho sentido, no es mucho tiempo, ¿ya? ¿Cuánto es el tratamiento que normalmente deberíamos utilizar? Entre 3 a 7 días, dependiendo de lo que dure las lesiones, ¿no? Si al tercer día remite, se suspende el tratamiento, ¿no? Y se puede dar hasta 7. ¿Sí? Oral. No está recomendado el tratamiento tópico. No está recomendado el tratamiento tópico de antihistamínicos. Y ahí hay muchas confusiones. Hay muchos, incluyendo dermatólogos, que dan corticoides en cremas, en tópicos. No es aconsejable, terapéuticamente hablando, ante un primer evento. Ante un primer evento de esto, no es aconsejable utilizar ninguno de los corticoides porque altera la evolución del cuadro y podemos estar ante otra cosa que no sea una urticaria, ¿ya? Entonces, por eso no está indicado terapéuticamente hablando, no deberíamos hacerlo. ¿Se da? Sí se da. Si ustedes van ahorita vamos a llegar a esa parte, ¿ya?
Si ustedes tienen un cuadro de urticaria que ya es severa, el paciente refiere mucho prurito, que es un prurito muy severo, la afectación es generalizada, abarca todo el cuerpo, o sea, ya es una urticaria moderada, severa, ahí sí está indicado el uso de antihistamínicos endovenosos. Chicos, en urticaria no está indicado el uso de corticoides. No está indicado el uso de corticoides. Pero doctor, yo he estado rotando en dermatología y a todos les dan corticoides. Está mal. Ya, está mal. Está contraindicado en un primer evento de urticaria utilizar corticoides. Pero cuando ustedes vayan el próximo año a sus hospitales, si es que les toca hacer en un hospital, ojalá, Dios mediante, pues van a ver que en emergencia le ponen, ¿no? Clorfenamina dex o clorfenamina hidrocortisona, de plano. Pero es una tara que arrastramos por mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque dicen, pues es una urticaria, asegúrate, ¿no? Bájale también el componente inflamatorio. Pero si nosotros nos ceñimos a los protocolos, que es lo que queremos que ustedes aprendan, es igual, cuando vayan a hacer su práctica clínica, todos los chiquitos que vienen con la naricita, dale antibiótico por si acaso para que la mamá no moleste. Eso les van a enseñar en pediatría probablemente, ¿ya? Pero no deberíamos hacerlo. Urticaria. En angioedema, cuando un angioedema es localizado, ¿ya? Cuando un angioedema es localizado, utilizo antihistamínicos, ¿sí? Y dependiente de la severidad del cuadro, en este caso sí podría utilizar corticoides a dosis bajas. ¿Ya? Y nos vamos a detener ahí en corticoides en dosis bajas porque podemos utilizar lo que recomiendan las guías, por si acaso, es o metilprednisolona a una dosis de entre 1 a 2 miligramos por kilo de peso, metilprednisolona entre 1 a 2 miligramos por kilo de peso, hidrocortisona a una dosis de entre 100 hasta 250 miligramos de hidrocortisona, ¿sí? Y eso es lo que recomiendan las guías. Pero en general, en el primer nivel de atención, o digamos, lo que más disponible van a tener ustedes es DEX. ¿Sí? Es DEX. ¿Sí? Lo que más van a tener ustedes disponibles cuando trabajen es dexametasona. Entonces, básicamente hay que hacerle una conversión, que en buena cuenta te sale entre 4 a 6 miligramos de DEX. O sea, estamos hablando entre una ampolla y media, como top. ¿Ya? Entonces, utilizamos esos corticoides, ¿sí? Y ahora, cuando el angioedema me afecte la zona laringia, es un problema. ¿Por qué? Porque me puede provocar un edema de glotis. ¿Y el edema de glotis qué me va a provocar? Una asfixia. No va a pasar el aire, ¿no? El paciente le va a dar un paro respiratorio y se va a morir. En caso de que hay evidencia de compromiso laringio, ya se recomienda el uso de adrenalina. ¿Sí? El uso de adrenalina. Pasamos a anafilaxia. ¿Sí? Pasamos a anafilaxia. Entonces, vean que en la práctica clínica usual, nosotros tenemos todo este bagaje de medicamentos, ¿sí? Pero ya enfocándonos solamente en el examen, tienen que ustedes que notar que cada una, cuando les planteen la pregunta de examen, va a ser para que ustedes se orienten entre un tratamiento y otro. Entonces, tienen que saber discernir bien las diferencias entre uno y otro. Entonces, para hacerlo sencillo, urticaria, antihistamínicos. Salud. Angioedema, antihistamínicos, corticoides. Edema de glotis,
adrenalina, ¿sí? Entonces encuentren las diferentes, entonces cosa que cuando ustedes vayan al examen, ubican el cuadro clínico y ven en las alternativas, van a encontrar siempre alternativas disparatadas, ¿ya? Les van a poner antibióticos, por ejemplo, ¿no? Y van a ver dos que son muy parecidas o que los van a confundir. Por ejemplo, le van a poner en una pregunta de urticaria, les van a poner clorfenamina más Dexa. Y ustedes, ojos cerrados, van a marcar eso, ¿no? Por instinto, ¿no? Tranquilícense, ubíquense qué diagnóstico es y relean las alternativas y escojan la que solamente tenga corticoides. Porque siempre se empieza por lo más suave, digámoslo así, por utilizar terapia 1. Entonces, por si acaso en el examen. Aunque valgan verdades, en el examen práctico, he visto las preguntas y, Dios mío, ¿no? Por ejemplo, la DRCP es un insulto para los médicos. O sea, ¿cómo vamos a preguntar eso? Alguien se ha equivocado del grupo pasado. Me dijo, doctor, me puse nervioso y mal que lo que no era. Que la respuesta correcta creo que era 30 compresiones por 2 ventilaciones, una cosa así. El voltaje, ¿no? Claro, que no era 200, no era 210. ¿Ah? Urticaria no corticoides. Esa es la característica. En corticoides, en angioedema, podemos utilizar, ¿ya? En anafilaxia vamos a utilizar corticoides, ¿sí? Podemos utilizar corticoides, vamos a utilizar antihistamínicos, ¿sí? Pero en anafilaxia va a depender mucho del cuadro, si es leve, moderada o severa la anafilaxia, ¿no? En una anafilaxia leve, pues solamente puedo utilizar antihistamínicos, ¿sí? Si es moderada, antihistamínicos y corticoides. Y si es severa, antihistamínicos, corticoides y adrenalina. Ya, si es leve, antihistamínicos. Moderada, antihistamínicos y corticoides. Y severa, antihistamínicos, corticoides y adrenalina. ¿Ya? Haré unas medidas complementarias, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente tiene sibilancias, ¿le tendré que dar? No. Sabas. Tendré que usar sabas, ¿sí? Si hay compromiso respiratorio, tendré que utilizar sabas, ¿sí? Si hay diarrea, tendré que hacer hidratar al paciente, rehidratar al paciente, ¿sí? Si hay náuseas, tendré que utilizar un medicamento para las náuseas, ¿ya? Entonces es muy variable dependiendo de la severidad del cuadro que les presente, ¿sí? Y para determinar la severidad del cuadro, básicamente es cuando ustedes les indiquen que hay algún grado de compromiso sistémico, de compromiso en el estado general, ¿no? Que les ponga paciente letárgico, ya te está indicando, ¿no? Hay afectación cerebral. Paciente taquicárdico, ya te están diciendo, ojo, este paciente no es algo sencillo. Paciente con oliguria, ¿no? Entonces, tienen que buscar en el cuadro clínico algo que les dé más o menos una orientación para ver la severidad del cuadro, ¿sí? Por ejemplo, si te dicen que está saturando menos de 90, es también severo, ¿no? Ya hay un compromiso severo, es una anafilaxia severa, ¿sí? Doctor, sí, dijo que si tenía náuseas le damos antieméticos, pero si está con una reacción anafiláctica por lo que ha comido, ¿no dejamos que vomite? No se recomienda. O sea, tienes que dar un... ¿Y por qué? Porque normalmente cuando se dan estos cuadros ya de diarrea es cuando ya ha atravesado el estómago. A lo que ha comido ha atravesado el estómago y ya está haciendo un efecto a nivel de tubo digestivo, ¿ya? Entonces, porque cuando es un alimento que consume y provoca una alergia en el estómago, inmediatamente lo vomita el paciente. Pero solo está con náusea y también está con angioedema y con urticaria. ¿No dejamos que vomite igual? Le damos Sí, hay que darle antimético. ¿Y qué tal el uso de carbón activado? No merita. Porque no es ningún tóxico, es una comida nada más. No va a ser... Porque carbón activado generalmente necesita que haya un producto.
químico para que haga la reacción con el carbón. Pero si un alimento no. Y la gente induciendo Normalmente. ¿Ya? Algo les iba a decir y me olvidé. Anafiláctico. Ya, listo. Vamos a la otra. Shock anafiláctico. En shock anafiláctico, ¿qué va a haber? La presión arterial media va a estar menos de 65. La presión arterial media va a estar menos de 65. ¿Sí? Clínicamente va a haber palidez, va a haber sudoración, va a haber colapso vascular periférico, a nivel de las venas van a estar colapsadas, va a haber un colapso vascular. ¿Cuál es la medida inmediata en caso de estos pacientes? Lo primero que debo que hacer en estos pacientes que estén en shock, diagnóstico shock, paciente pálido, presión 70-40, ABC. Primero, vía aérea, garantizar que tengo una vía aérea permeable. Una vez que tenemos la vía aérea permeable, reponer, dar volumen. Siempre en shock, hasta ahora, yo creo que en unos años va a cambiar, pero hasta ahora es dar volumen. Entonces, ¿qué volumen le damos? 20 mililitros por kilo de peso en bolo de soluciones isotónicas, suero fisiológico, ¿no? 20 mililitros por kilo que pase a chorro, ¿sí? Tenemos que hidratar. Paciente de preferencia elevarle las piernas para mejorar el retorno venoso, ¿ya? Y administramos adrenalina, ¿sí? La adrenalina, ¿qué dosis se administra? Ya sea para anafilaxia o shock anafiláctico, 0.5 miligramos, lo que equivale a media ampollita. La ampolla en nuestros hospitales viene de 1 miligramo por mililitro, entonces le aplico media ampolla, o si es que es un niño, le doy 0.1 miligramos por cada 10 kilos. Entonces, si pesa 10, 0.1, si pesa 20, 0.2, si pesa 30, 0.3, y así según el peso que tenga, ¿no? Le voy calculando, ¿no? Hasta un máximo de 0.5 miligramos, ¿sí? La mayoría de guías indican que debe administrarse por vía intramuscular. ¿Y por qué indican que debe administrarse por vía intramuscular? Porque pacientes que están con anafilaxia o shock anafiláctico, al hacer colapso vascular, es difícil canalizarles una vía endovenosa en ese momento. Entonces, por tanto, se recomienda que inmediatamente adrenalina, ¿sí? Adrenalina por vía intramuscular en músculo vasto externo, que es en la zona externa del músculo, ¿sí? Inmediatamente esa vía. Pero si yo estoy en un hospital, en un ambiente hospitalario, con un paciente que tiene una vía endovenosa permeable, pues le administro endovenoso, ¿sí? No es que el intramuscular sea mejor que el endovenoso, y por eso lo recomiendan las guías, ¿no? Sino por su facilidad de administración es que se recomienda el intramuscular, ¿sí? No indican la mayoría de guías subcutáneos, por si acaso, ¿sí? Entonces, les voy a hacer esta aclaración por si acaso. Si, por ejemplo, les ponen un cuadro clínico típico de shock anafiláctico y dentro de las alternativas no figura restituir volumen, sino de frente ponen, digamos, en la alternativa A, en el paciente con shock tético, ¿cuál sería su actuación inmediata? Y les ponen A, administrar antihistamínicos, B, administrar corticoides, C, administrar adrenalina, D, si interconsultar a UCI, E, ninguna de las anteriores.
no se les va a ocurrir marcar ninguno de los anteriores pensando de que no, primero tengo que darle volumen. Si les ponen un cuadro así, tienen que marcar no, adrenalina, ya por si acaso. Pero si en el mismo cuadro clínico les ponen, ¿cuál sería su primera actuación? A, asegurar la vía aérea. B, reponer volumen. C, adrenalina. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Vía aérea. Vía aérea. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Ya para no se confundan. Entonces, cosas con la adrenalina, ¿sí? La adrenalina se administra cada 5 minutos hasta obtener respuesta. Cada 5 minutos se administra 0.5. Entonces, le administra 0.5, ¿sí? Y el paciente sigue en shock. Luego de 5 minutos, le vuelvo a administrar 0.5. Si luego le administro, espero 5 minutos, sigue en shock, otra vez le administro 0.5. ¿Sí? Otra vez le administro. Doctor, ¿hasta cuánto puedo administrar? Hasta 5 miligramos. Eso equivale a 10 administraciones, ¿no? La ampolla viene de 1 miligramo, será 5 ampollas, ¿sí? Hasta que salga del shock, ¿sí? Una vez que sale del shock, yo suspendo tratamiento. 5 miligramos. ¿Y si no sale con esos? 5 miligramos. Buena pregunta. ¿Se duplica? No, cuando tenemos un shock refractario a la adrenalina, utilizamos alternativas de tratamiento. ¿Cuáles tenemos? Noradrenalina, vasopresina y terlipresina. Noradrenalina, vasopresina y terlipresina. ¿Ya? Son las alternativas de tratamiento cuando, luego de dar 5 miligramos de adrenalina, el paciente no tiene respuesta presora, o sea, no recupera la presión arterial. ¿Sí? Damos esas alternativas. A la cabeza, la primera sería nora, ¿ya? Por si acaso. Noradrenalina. Igual que en el caso anterior, si el paciente tiene sibilancias, tendré que utilizar nebulización con salbutamol. De preferencia utilizar nebulizado, ¿sí? A una dosis entre 5 a 10 miligramos de salbutamol. A una dosis de entre 5 a 10 miligramos de salbutamol. Y creo que ya está. No sé, 10 miligramos. Antihistamínicos, no está, me he olvidado la dosis de antihistamínicos. ¿De cuál de todos? El único endovenoso que tenemos, clorfenamina. El único endovenoso que tenemos, clorfenamina, viene en la ampolla de 10 miligramos, ¿sí? Se puede administrar hasta cada 6 horas. De 10 gramos, 10 miligramos en la ampollita, de 10 miligramos, ¿sí? Es el único endovenoso que tenemos. ¿Ya? Hasta que ya no haya signos de liberación de histamina, ¿no? Prurito, la presencia de abones, ¿ya? El enrojecimiento, puedes continuar dando, ya días inclusive. En casos severos se ha demostrado que el uso de H1 también es efectivo, asociarlos a los H. ¿Cuál es el H1 endovenoso más popular que tenemos en el Perú? La famosa ranitidina. La ranitidina. ¿No es H2? No, la ranitidina. Claro, es un H2. Los antihistamínicos son H1. ¿Sí? Las H2, la ranitidina. ¿Sí? La ranitidina viene a dosis de 50 miligramos. La ampolla viene de 50 miligramos. ¿Sí? La podemos utilizar hasta cada 8 horas. ¿Sí? Una ampolla hasta cada 8 horas. Entonces la ranitidina con la clorfenamina se complementa. Entonces en cuadros alérgicos severos podemos asociar ambas, endovenosas, ¿sí? Para cubrir a los dos receptores de histamina. Y bueno, y el resto, dentro de los orales,
La clorfenamina viene de 4, ¿sí? La podemos utilizar igual hasta cada 6. Y de ahí tenemos ya los de segunda generación, ¿no? La cetiricina, la loratadina. La cetiricina que viene de 10 miligramos, ¿sí? Que normalmente la dosis usual es cada 24 horas, pero en casos alérgicos ya un poquito más complejos, en urticarias un poquito refractarias, la podríamos utilizar hasta cada 12 horas, la cetiricina. Pero la dosis estándar es cada 24 días. Y la loratadina, ¿sí? Que también se utiliza cada 24, vienen también en tabletitas de 5. Digamos por aún, no, la lora no, viene en la mitad de CETI. Viene de 2.5 y de 5. ¿Ya? Luego tenemos otras, son las más usadas, ¿sí? Quizás que sepan alguna, la fexofenadina, que es la que menos somnolencia provoca de todos los antihistamínicos de segunda generación, la fexofenadina. Y por ahí quizás también que sepan sobre la rupatadina, ¿no? Que aparte de ser antihistamínico bloquea el factor activador plaquetario, ¿sí? Que es otro mecanismo de la alergia también, el factor activador plaquetario, ya la rupatadina. De ahí el resto, pues, es lo mismo, ¿sí? Y ya, son antihistamínicos, ¿sí? Del hora, a ver, vamos a ver, porque normalmente viene de 5. No estarás. ¿Con qué nombre está? Sí, también viene de 10. Sí. Con la dosis usual normalmente. Y ahí tenemos las levo, que supuestamente son mejores, pero en la práctica clínica real no hay mucha diferencia. Con la desloratadina y con la levocetiricina, que son, digamos, un plus extra. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre la cetiricina y la loratadina? Son iguales. ¿Por qué no prefieren la loratadina? ¿Cómo te lo explico? Es por criterio clínico. O sea, lo que le va a mejorar su paciente. Lo que te va a mejorar. Por ejemplo, yo para cuadros alérgicos prefiero clorfeno por encima de levocetiricina, de cetiricina o loratadina. Para cuadros de rinitis yo prefiero cetiricina y hasta tengo una marca. O sea, ya así vas a ver, cada médico tiene una marca, ¿no? Por ejemplo, yo prefiero el Cetix, con Z, Cetix, Z-E-T-I-X, Cetix. Eso depende. Con Z. La primera Z, E, Depende del T, laboratorio que te patrocine. Cetix. Por ejemplo, esa es la que yo uso, ¿no? Criterio Y si médico. hay mucho congestión nasal, por ejemplo, el Libera D. Libera D, Claro. como te escucho, Libera D. Con 2B grandes. Y que te paguen. Libera D. Eso me lo tomo Es cada dos. Con receta, con receta. Y ya me sigues, ¿ah? ¿Solo venden con receta y Libera D? No. De repente sí, por el lazo del federino. Es que tiene un descongestionante oral. ¿Cuánto? De repente no tiene ¿Y cuánto tengo que dejar de tomar? Ya, listo. Terminamos con esa parte. ¿Alguna duda sobre el tema? O sea, tienes gripe nada más. Ajá, o sea, tengo que y me raspo. Toma diplo. 50 cada 2. Pero habría que ver tú si no tienes placas, si no, ¿para qué tomas antibióticos? Señora, ¿qué pasa? Me tomaba antibióticos en la mañana. No, antibióticos. Hay que ver si tienes plaquitas. A ver. Pero- A ver, sí. Ya. El segundo tema era pancreatitis, ¿no es cierto? Ya.
Con respecto a la pancreatitis, sí. ¿Son alergias o sigue siendo El antihistamínico abarca todo. También va a